Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a abordar el tema de decodificadores. Eh, y para empezar, hacemos una aclaración de que un decodificador y un codificador básicamente son lo mismo, solamente que visto desde un punto de vista distinto. Por ejemplo, si usted habla español, puede codificar al inglés. Pero visto desde el punto de vista de un angloparlante, se estaría decodificando desde el español hasta el inglés. Entonces, depende del idioma, digamos digital, que se esté hablando, es que se puede decir que se está codificando o decodificando. Casi siempre el punto de partida es el binario puro. Y a partir del binario puro se codifica a otra expresión de binario o se decodifica desde esa expresión de binario al binario puro. Entonces, básicamente es el binario puro quien sirve de base para comparar qué es un codificador y un decodificador. A fin de cuentas, no es relevante el tema de que usted sepa, pueda identificar si es codificador o decodificador. Son iguales y su diseño es igual. Simplemente el diseño de un codificador o un decodificador consiste en una tabla de verdad, en donde, dependiendo de lo que entre, en combinaciones de unos y ceros, así usted desea que sea lo que salga. Entonces, no hay ningún problema en la identificación de cuál es la labor que debemos realizar a la hora de diseñar un codificador o un decodificador. ¿Okay? Entonces, veamos algunos ejemplos, nada más a modo ilustrativo, de los codificadores y decodificadores más usuales. Entre los codificadores más conocidos tenemos el BCD a 7 segmentos. Le llamamos un decodificador. Y también el binario ABCD. ¿Okay? Entonces, para identificar la codificación o decodificación, de lo que tenemos que hablar es de los códigos. ¿Qué es un código? Un código no es más que una forma distinta al binario puro de expresar una cantidad con unos y ceros. Entonces se utilizan siempre unos y ceros, pero en orden distinto. Entonces, por ejemplo, en el BCD se forman grupos de 4 bits binarios, en donde, en lugar de leerse como todo un número binario, se lee como codificado en decimal. De hecho, lo que significa es binario codificado en decimal. Entonces, por ejemplo, cada grupo de 4, usted lo lee tal cual el número binario se lo esté representando. Aquí vemos un 6. Y aquí vemos un 5. Por lo tanto, ese número codificado en BCD es un 56. Entonces nos representa una cantidad decimal, el número 56, la cantidad 56. Pero lógicamente 01010110 no es el número 56 en binario, él en conjunto. Entonces es muy simple, es nada más interpretar los números en grupos de 4 en donde no se puede exceder más del número 9. Ese es el binario codificado en decimal. Así hay muchos otros. Bueno, esos 7 segmentos que les decía tienen que ver con los
displays de 7 segmentos que forman este numerito 8, que ya les haré en el futuro un video acerca del uso específico de la construcción y uso del display de 7 segmentos. Que resulta que entonces lo que se hace es encender cada uno de los segmentos con lógica positiva o negativa. Por lo tanto, tendríamos 4 entradas, porque el BCD usa 4 entradas, y 7 salidas, una para encender cada uno de los segmentos. Entonces, viéndolo como un diagrama general de entradas y salidas, un decodificador de BCD a 7 segmentos tendría 4 entradas y 7 salidas. El número de entradas y salidas de un sistema combinacional no debe preocuparnos en cuanto a que no es más o menos difícil, ni tampoco es un método distinto que cuando uno tiene un simple circuito con una tabla de verdad. Vamos a ver eso. Me refiero a que cuando uno tiene una tabla de verdad normal, siempre tiene varias entradas y una salida, que es la que le construimos un mapa de Carnot para dar con este circuito. Okay, entonces aquí colocamos todas las combinaciones, etcétera, etcétera. Y entonces decimos aquí hay un 1, aquí un 0, aquí un 1, según la necesidad. Pero entonces, ¿qué se hace cuando tenemos varias salidas? Como el caso de estos decodificadores de los cuales les estoy hablando. ¿Qué tal es un decodificador como el que les acabo de mencionar de 7 segmentos? Bueno, resulta que cada segmento es un LED. Y tienen un nombre. Este se llama el segmento A, este es el B, este es el C, etc. Por lo tanto, aquí están las salidas A, B, C, D, E, F. Que hay 7. Ya no solo hay una. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve igual que siempre. Okay, resulta que para crearlo, en el momento en que se crea según la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Por ejemplo, que el 0, para formar el número 0, usted debe encender el segmento A, el B, el C, el D, E y F. Pero entonces usted lo coloca ahí, el A, el B, el C, etc. Pero para el número 1, por ejemplo, para el número 1 solamente necesitas B y C. Entonces, para representar el número 1, usted activa B y activa C. Los demás no, ¿ven? Y entonces así se va llenando la tabla de verdad según las necesidades. Según la necesidad de crear cómo necesita usted que funcione. Para realizar entonces el circuito, cada uno de estos es un circuito independiente. Cada uno de estos es un circuito, tal cual ya usted lo ha venido haciendo. Cada uno de estos es un circuito independiente. Usted hace un mapa de Carnot para el circuito A. Y usted hace un mapa de Carnot para el circuito B. Y usted hace un mapa de Carnot para el circuito C. Okay, entonces hagamos un ejemplo. Resulta que para la salida A, esa es su ecuación. Para la salida B, este es un ejemplo. Para la salida B resulta que le dio solamente A. Y para la salida C, o sea, él tiene un montón. Ven, nada más voy a coger esas. C, usted obtuvo B negado. Y para la D, usted obtuvo C por A, o A por C, en el orden usual. ¿Ok? Cuando usted vaya a hacer el circuito, entonces, como todos los circuitos digitales, tenemos la costumbre de colocar las
entradas como A, B, C, así, y sus negados. Bien, entonces resulta que si usted va a hacer entonces toma A negado y B negado. Ok, ahí está A negado y B negado. Se está multiplicando, o sea, es solo ese midterm. Y aquí ya termina, esta es la salida A. Esta A, la A salida. Resulta que así usted hace los demás, digamos, vamos a hacer este D. Entonces el D es A por C. Entonces aquí toma A y toma A, C. Ven, y ya esta es otra salida, la salida D. Si usted tuviera el caso de que tiene AB más C, entonces, por ejemplo, ahí los toma A por B, digamos, vamos a usar este como ejemplo. Ahí está. Ese como ejemplo. Y resulta que tiene más C. Ok, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Mira, este era B. Ahí está. Y entonces, aquí está la sumatoria. Ven, y aquí hay una salida. Pero entonces esta es una salida, un circuito independiente, este es otro circuito independiente, nada más que usan las mismas entradas. Esa es la forma de hacer circuitos que tengan varias entradas y varias salidas. Okay. Así es, muchachos. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo el diseño de codificadores y decodificadores con base en simplemente una necesidad, una tabla de verdad, producto de que usted necesita que, dado una combinación de entrada, debe obtener una combinación de salida. Cuando usted tiene entonces varias salidas que hacer, simplemente hace un circuito con un mapa de Carnot para cada una de esas, tal cual ya lo hace. Solo que comparte las mismas, por eso es que acostumbramos poner las variables y sus negados y lo extendemos hacia abajo para poderlo tomar una y otra vez y otra vez. Entonces usted toma para un circuito y toma para el otro circuito y para todos los que necesite cuantas salidas usted tenga. Entonces ven que no hay nada escrito sobre la cantidad de entradas y de salidas que tenga un sistema de codificación o decodificación. Nos vemos.